Bienvenidos. El siguiente video trata sobre el análisis vectorial de figuras combinadas. Integrantes: Cabuco Andrea, Mazabanda Andrés. El tema en sí es proyecto final de la tercera unidad, perteneciente a la materia de cálculo vectorial NRC 6016. Los objetivos de la siguiente maqueta es analizar el volumen de la figura combinada de un sombrero con la parte trasera lateral de las botellas mediante el análisis vectorial de la unidad 3 de estudio. Objetivos específicos: imitar a través de una maqueta la estructura laminar, calcular el volumen haciendo uso de integrales múltiples y análisis vectorial, realizar de manera adecuada cada una de las operaciones, interpretar de la manera adecuada cada una de las posibles variables. Integrales múltiples. La integración múltiple es el proceso de hallar las primitivas de una función de múltiples variables respecto a todas las variables independientes de dicha función. Regularmente, la aplicación más directa es la integral definida, usada para encontrar áreas de regiones y volúmenes de superficies en el espacio. Integrales dobles. La integral doble es usada en funciones de dos variables independientes. De la forma z es igual a f de xy, la integral de esta función tiene la siguiente forma: la doble integral de f de x respecto a de y a de x, o la doble integral de f de x y respecto a de x de y. Esta forma de integrar sirve para cuando tenemos dos variables independientes, como sería x y y. Integrales múltiples. La integral es usada en funciones de w es igual a f de x, y y z. Puede usarse para hallar volúmenes de superficies o entre superficies e hipervolúmenes que, si bien tiene una magnitud, no tiene una representación física. Encontrar los límites de integración es de nuevo la tarea más difícil. Los campos vectoriales. En matemáticas, un campo vectorial representa la división espacial de una magnitud vectorial. Es un término del cálculo vectorial que agrupa un vector a cada punto en el espacio euclidiano de la forma. Los campos vectoriales se usan en física para representar la velocidad y la dirección de un fluido en el espacio. Integral en línea. Una integral de línea es aquella cuya función a integrar es valorada sobre una curva. El término integral de contorno también es usado, aunque este término se usa para integrales de línea en el plano complejo. Superficies en R3. Una superficie en R3 se puede expresar como un objeto bidimensional que vive en el espacio R3, de la misma manera como una curva en R2 o R3. Se piensa como un objeto unidimensional que vive en el espacio R2 o R3. La unidimensionalidad de una curva se debe al dominio de la función f, que la define como una curva o imagen de una función definida en un subconjunto de la recta. Proyecto a realizarse. Los objetos que hemos escogido para realizar el respectivo proyecto fue un sombrero y la parte trasera lateral de las botellas, dándonos como resultado una especie de sombrero compuesto por varias curvas de igual tamaño. Como podemos apreciar en la imagen, estas serían las respectivas curvas. Cálculos. Una vez de haber realizado la combinación de las figuras irregulares, en este caso un sombrero y la base de una botella, se determinó la forma de un paraboloide hiperbólico. Se comienza a elegir qué variable de sus integrales de integración va a ser constante. En este caso se eligió a x desde 0 a 16.4 y de 16.4 a 23.5, ya que, como se puede notar, que hay un plano inclinado, el cual corta el paraboloide hiperbólico. Para ello se va a hacer dos integrales triples, la cual va a tomar el corte que genera de este desde el dentro del paraboloide hiperbólico. La variable que se va a tomar es z. Se va a tomar la ecuación hiperboloide y se despeja z. Del mismo modo ponemos allí valores de 0, dándonos como resultado la siguiente ecuación. La variable y, la cual se despeja de la función original de la hipérbole y se despeja a y, la cual en este momento al cuadro. Por lo tanto, estos límites son una nueva función en ambos límites, pero con diferentes signos. Resolución. Nos queda de la siguiente manera la resolución con las debidas integrales, simplificando de la siguiente manera. Conclusiones.
Se logró el análisis de la figura combinada. En este caso fue la combinación de un sombrero con la base de las botellas, la misma que nos ayudó a determinar la función en Z, el cual permitió el análisis vectorial de dicha unidad. Se logró la imitación de una maqueta física donde se muestra la estructura combinación de dos objetos. Realizó los respectivos cálculos de cada uno de ellos partiendo de la función que determina la figura combinada. Se interpretó todas las posibles variables, las mismas que ayudaron a determinar un cálculo con el uso de integrales dobles, triples de línea, así como las superficies de plano tangente, etc. Recomendaciones. Se recomienda utilizar los materiales adecuados para la estructura combinada, teniendo en cuenta qué forma tendrá y el tipo de material que se necesita para dicha estructura. Leer detenidamente cada uno de los temas a analizarse para así tener clara idea del cálculo a realizarse. Analizar la función de la estructura y verificar si permite el cálculo vectorial dado. Interpretar las variables de la mejor manera para así obtener resultados verídicos y que se capten en la estructura construida.